se grafica, no estamos acostumbrados a graficar un montón de cosas, pero nunca graficamos confusión en función de información, ¿no? Hay varias definiciones de confusión. Una de ellas es: confusión es la equivocación causada por entender una cosa u otra. Lógicamente, cuando uno no conoce un tema, imagínense cuando uno recién está abordando un tema que desconoce, si no tiene información, está completamente confundido. Poca información, alta confusión. Después uno empieza a recibir información. Tema cualquiera. Estoy hablando de la persona común, no estoy hablando de información, estoy hablando de mi mamá, de mi abuela, ¿sí? Empiezan a leer sobre la leche, notas, ¿verdad? Los beneficios del primer alimento: es buenísimo, un vaso de leche es genial, el valor nutritivo es mucho más que calcio, hace bien para los dientes, hace bien para los huesos, es bueno por el calcio, es bueno por el fósforo. Empiezan a leer eso, entonces, ¿qué pasa? El nivel de confusión, cuando recibimos información, empieza a bajar, ¿sí? Entonces empezamos a informarnos, la gente está menos confundida. Pero después empiezan a aparecer en otras fuentes otro tipo de informaciones. 30 razones por las cuales la leche de vaca equivale a veneno para ratas. La leche y sus derivados tienen consecuencias graves para tu salud. 7 razones por las que debes dejar de tomar la leche. Mala leche. Y hay otras que me contestan a esto: no, de ninguna manera. La leche de vaca no provoca cáncer. Otros mitos de un alimento maltratado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. Entonces, lo mismo que pasa cuando nosotros no tenemos información, nos pasa cuando tenemos mucha información. Porque confusión también se define como falta de claridad cuando hay muchas cosas juntas. Entonces, esto es casi contraintuitivo. Uno podría llegar a pensar que cuanto más información uno tiene, uno está menos confundido. Y realmente esto no es así. Cuando uno lo apabulla con información, y sobre todo con información tan contrastante, que va para lugares distintos, se forma este smile, que en realidad de sonrisa no tiene nada, tendría que ser para pero realmente pasa esto. Entonces el día de hoy estamos súper confundidos. Un caso que seguramente deben haber escuchado o deben conocer la mayoría como ejemplo es el del DHMO. Se les digo, el DHMO es una molécula que, por ejemplo, se encuentra en la lluvia ácida, están los desechos nucleares, están los cánceres humanos, una porquería, ¿no? Causa grandes daños ambientales, causa erosión y mata a más de 360.000 personas cada año. ¿Sí? Es suficientemente potente como para correr el metal y, sin embargo, está con frecuencia en nuestro suministro de alimentos y en el medio ambiente en concentraciones abundantes. Entonces la pregunta es: ¿habría que restringir el DHMO? Empezaron a surgir un montón de movimientos. Fíjense, danger, cuidado con el DHMO, como les dije, corroe metales, causa muertes por inhalación, está en varios solventes, incluso se ha encontrado en cerveza, en comida para niños. Entonces empezaron a haber campañas contra esto, el dihydrogen monoxide. De hecho, esto que les estoy diciendo es real. En Finlandia, que son los países más instruidos, con toda esta información que yo les acabo de dar, se hizo una encuesta en la población para ver si tenían que prohibir o no el DHMO. El 41% de las personas dijo que había que prohibir el DHMO. Ahora, DHMO es, como ven acá, monóxido de dihidrógeno, que se conoce coloquialmente como agua. ¿Sí? Yo les dije, todo lo que yo les dije recién no es mentira. Ninguno de los aspectos negativos enumerados del agua que yo les dije recién es falso. Está en la lluvia ácida, está en los tumores malignos, ¿sí? Causa muerte por inhalación. Todo lo que les dije es verdad. Eso sí, están seleccionados selectivamente y despojados de contexto. ¿Sí? Pero yo no mentí en ningún momento. Todo lo que les dije del agua es verdad. Entonces, esta parodia del DHMO, lo que dije de Finlandia es cierto, esto se estudió, no lo inventé yo, no me hubiera encantado haberlo inventado porque es genial. Esta parodia del DHMO expone los problemas que surgen no solo por la falta de alfabetización científica, sino también por la exageración de artículos cuidadosamente seleccionados. ¿Qué quiero darles con este ejemplo ridículo? A mí me encantan ejemplos ridículos porque ponen de manifiesto lo que pasa con temas que son más complejos de ver. Que yo puedo decir pestes de absolutamente cualquier cosa. Yo puedo hablar mal del agua, puedo hablar mal de todo. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que yo les nombré antes del agua es horrible. Y si yo le pinto al agua así, sin decir que es agua, y le pongo monóxido de dihidrógeno, que la gente no sabe qué es, le pongo DHMO, y decir, no, prohíbanla, pongan un impuesto, qué vergüenza que esté. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que va a pasar. Eso se llama manipular la información. Manipular la información. Y en eso consiste
la posverdad. ¿Sí? Pero si no estuvieran cuidadosamente... ¿puedes regresar? Es que Sí. dijiste cuidadosamente seleccionados, Sí. sería peor, ¿no? No, porque acá estuvieron cuidadosamente seleccionados para el mal. Sí. O sea, uno puede seleccionar cuidadosamente para hacer las cosas bien, uno puede seleccionar cuidadosamente para hacer las cosas mal. Aquí estuvieron cuidadosamente seleccionados para dar una imagen negativa de algo. ¿Se entiende? O sea, es como decía Stan Lee, todo superpoder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Esto es lo mismo, uno puede hacerlo, pero por eso cuidadosamente seleccionados en el sentido malo de la palabra en este caso. Entonces, ¿qué es la posverdad? Bueno, la posverdad es esto, es una distorsión deliberada de una realidad, ¿sí? Con el fin de crear y modelar la opinión pública. Esto, adivinen dónde más se usa, en política. ¿Sí? En política donde más se usa, se generan relatos. ¿Sí? En la posverdad, los hechos objetivos tienen mucha menos influencia que la apelación a la emoción y las creencias personales. Un poco lo que me decía Rob, hay mucha más gente, por ejemplo, que cree en el pensamiento mágico. Entonces, si vos ponés, ¿qué quiero decir con la apelación a la emoción? Que si yo pongo una madre con el bebé en brazos hablando de qué tóxico es el DHMO, la gente le va a creer mucho más a esa mamá que está amamantando a su bebé, insultando el DHMO, que a un toxicólogo de saco y corbata diciendo, no, está diciendo una pavada, esto no es así, esto es agua, pero le van a creer más a la mamá. Desde que el hombre es hombre, que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. ¿Cómo funciona hoy por hoy la amplificación? Simple. Primero se difunde una noticia impactante pero atractiva, tiene que ser atractiva, que a la gente les guste, ¿sí? Puede ser mentira o puede ser una realidad manipulada. Eso es indistinto, debe ser objetivo. Ahora, por su impacto, hoy por hoy, antes era distinto. Hoy por hoy primero se comparte en redes sociales, que es un poco lo que yo comentaba ayer en la clase que estuve con los chicos. Todos le dan repost, sin siquiera chequear lo que aparece. Ven algo que les parece que está bien y lo viralizan. Entonces se expande esta mentira, verdad manipulada por redes sociales. Los medios tradicionales, para no quedarse atrás, ustedes se fijan ahora pasarlo al revés. Los medios tradicionales toman notas, toman cosas de Facebook o toman notas de Instagram. Entonces los medios tradicionales, para no ser superados, retoman la nota. Y después, aunque salga algún experto a desmentirla, aunque la nota sea desmentida, nunca jamás se difunde ni se viraliza como la mentira a la cual se le dirigen. Entonces, la aclaración no convence o no llega a todos y esa noticia falsa se convierte en definitiva en una verdad manipulada. Y así es como funciona la posverdad. Cuando hablamos específicamente de ciencia, no solo en general, que podría ser de política, de lo que sea, estamos hablando de lo que llaman quacks. La palabra quack viene de quackery. Quackery, ¿ustedes vieron las películas del lejano oeste donde estaba el vendedor de tónicos, que tenía la diligencia, el vendedor de tónicos se ponía a vender en el lejano oeste un tónico que no servía para nada y después lo terminaban persiguiendo por estafador? Bueno, eso es quackery. Un quack es un farsante o un ignorante que pretende poseer conocimiento médico sin tenerlo, básicamente es un charlatán. De ahí deriva la palabra quack. Entonces, cada vez que uno ve, de hecho, si ustedes no sé si usan mucho Twitter, pero cada vez que hay una desinformación científica, hay algunos que se llaman quackbusters, que están como encargados de atrapar estos quacks, le ponen un pato al lado y le dicen esto es un quack. Búscalo porque es muy divertido, pero existen. De hecho, los ejemplos más comunes, hay muchos, pero son tres. Uno es desaconsejar terapias convencionales que son eficaces. Por ejemplo, para mí, es el movimiento antivacuna. ¿Sí? Una gran mentira que nos ha hecho mucho daño son los movimientos antivacunas. ¿Sí? Entonces empiezan a tirar desinformación, mala información, y hoy por hoy tenemos niños muertos con sarampión que no habían pensado muchos años antes. Otro tipo de quack es promover terapias o prácticas que son potencialmente nocivas o inefectivas sin las advertencias adecuadas. Ejemplo, abandonar tratamientos tradicionales por homeopáticos. Yo no estoy diciendo recetar homeopatía, porque no hace nada, le va a hacer daño. Lo que estoy diciendo es abandonar tratamientos tradicionales por homeopáticos, y eso uno lo ve muy comúnmente. Y otro es promover el pensamiento mágico. Existe un superalimento que me va a salvar, y si yo tomo el brócoli es un superalimento y toda mi vida va a mejorar gracias al brócoli. ¿Sí? Entonces, bueno, también eso es pensamiento mágico. Ahora bien, entonces, ¿por qué la gente consume quacks? Porque algunos realmente son ridículos.
Entonces tenemos que entender, hay varias cosas por las que la gente puede llegar a consumir estos quacks. Una es ignorancia, y cuando digo ignorancia no lo digo en el sentido peyorativo de es un bruto, no, lo digo porque la ignorancia de no saber. Entonces, primero, quienes difunden estos quacks pueden hacerlo o para sacar provecho de la ignorancia ajena, o pueden ser ellos mismos los ignorantes. Yo realmente creo que la enorme mayoría, pero la enorme mayoría, no lo hacen de mala fe, sino que están realmente convencidos de lo que están diciendo es lo correcto. Por eso son tan peligrosos. Porque están realmente convencidos que están haciendo un bien. Otro es el efecto placebo. Ustedes saben que la sola presencia de un médico, la administración de algo que parezca un tratamiento, la gente, esto está recontra comprobado, la gente se empieza a sentir mejor. Dice, estoy tomando algo. Entonces muchas veces, por este efecto placebo, la gente cree que está consumiendo algo que le vendieron, que en realidad no tiene ningún ácido científico, y mejora. Otro es la famosa falacia de regresión. Ayer lo hablaba un poco. Hay muchas enfermedades que son autolimitadas. Los resfríos son autolimitados. Las diarreas son autolimitadas. Entonces yo te digo, no, mira, estás resfriado, hacete esto con flores de Bach, que no sé qué. Si me van los 7 días, fabuloso. Después empiezo a usar flores de Bach para el resfrío. Y el resfrío sigue igual en 7 días. Entonces muchas veces pasa esto. Esto se llama falacia de regresión. Esto es un tema que lo vamos a abordar después, pero yo creo que es uno de los principales, que es el sesgo de confirmación. Por eso también la gente viraliza quacks, ¿no? ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es la tendencia a buscar, interpretar o priorizar información de una manera que solamente confirme nuestras propias creencias. ¿Sí? Fíjense esto, lo comprobaste antes de publicarlo, no hace falta si coincide con mis puntos de vista y sesgos preconcebidos. ¿Sí? Entonces debe ser cierto. Entonces uno siempre, aunque no crea, tiende a creer en aquellas cosas que coinciden con su punto de vista, sin sentarse a analizar. Eso nos pasa a todos. Y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Por supuesto, hay muchas personas que también tienen recelo de la medicina convencional, se desconfían de las entidades reguladoras, hay gente que desconfía de FDA, desconfía de EFSA, desconfía de OMS. Muchas teorías conspirativas, muchísimas. A los anti-quackers o quackbusters, como les dije yo, generalmente se nos acusa de formar parte de una enorme conspiración para que no crezcan las terapias no convencionales o las terapias naturales, porque estamos apoyados por la industria con el propósito de preservar su poder y no dejar que la homeopatía crezca, por ejemplo. Entonces se empiezan a decir, no, vos estás pagado por la industria, vos no querés que se vendan flores de Bach, vos querés que se venda no sé qué de Pfizer. Entonces empiezan a delirar. Por supuesto, el costo, algunos no pueden pagar el costo de una medicina tradicional, lamentablemente, entonces buscan alternativas más baratas. Fíjense que es como muy variopinto, ¿no? Porque la gente puede adoptar un cuadro, por eso es complejo. El miedo a los efectos adversos, hay gente que le tiene miedo a la cirugía, hay gente que le tiene miedo a algunos fármacos, entonces decide, opta por terapias no convencionales que no tienen efectos adversos. Desesperación, en esta creo que podemos caer absolutamente todos. Cuando la medicina tradicional ya no tiene respuesta, todos podemos absolutamente, con tal de salvar a un ser querido, en caer en absolutamente cualquier cosa, nadie está exento de eso. Y finalmente, y lo puse último, porque para mí no es lo más común, aunque la gente crea que sí, el fraude. ¿Sí? Hay gente que, siendo plenamente consciente de que está vendiendo o promocionando una porquería, lo hace para ganar plata. Yo estoy convencido que esto no es lo más importante, sino todo lo otro, que se aprovecha más de la ignorancia de la gente que de sacar algún rédito, que muchas veces son ellos mismos los que están convencidos de lo que están diciendo es real. Bueno, y en el área de la nutrición hay como dos grandes tendencias en las fake news. Hay muchas más, pero estas son las dos grandes tendencias. O los superalimentos y dietas milagrosas que te salvan la vida y te ayudan en todo sentido, o los alimentos que son veneno y son una porquería y que si los comes te vas a morir. ¿Sí? Esas son las grandes tendencias. Un par de ejemplos. Esto es todo real, por supuesto, ¿no? Fíjense acá este que dice, dieta mediterránea. Según los investigadores, una dieta rica en frutas, verduras, nueces y pescado podría reducir el riesgo de desarrollar depresión en alrededor de un tercio. A ver, esto es algo también con lo que funciona muy bien la posverdad. Siempre se usa algo real. O sea, ¿quién puede estar en contra de la dieta mediterránea? ¿Quién puede estar en contra de aumentar en su dieta frutas, verduras, nueces y pescado? Está perfecto, todos recomendamos eso. Entonces uno lee eso y dice, esto es verdad, esto es sentido común, está bueno. Y después dicen que eso entonces me va a disminuir en un tercio
una patología complejísima como es la depresión, lo cual es absolutamente mentira. Ninguna dieta me va a reducir la depresión. Eso no va a ocurrir. Entonces se agarran de algo que es cierto para meter en el medio de un montón de cosas ciertas un cuac. Y así es como funciona. Casi nunca es un compendio de frases desacertadas. Generalmente viene, che, qué bien, meto una porquería, qué bien. Así más o menos como funciona. Fíjense esto, nutricionista revela los 5 superalimentos de regreso a la escuela que ayudan a aumentar la capacidad cerebral de tu hijo. O sea, la capacidad cerebral de tu hijo, obviamente que ella habla, coma más pescado, coma más espárragos, está buenísimo. Ahora, yo como espárragos me voy a hacer más inteligente, es ridículo. O sea, agarran algo bueno para después decir una pavada. Este a mí me encanta. Los productos lácteos, especialmente el queso y el yogur, protegen contra la muerte por cualquier causa. Según una nueva investigación. Ahí me dijo porque había uno que acá le contestó que era buenísimo, sí, por eso yo siempre que voy en moto a alta velocidad llevo mi casco de cheddar. O sea, la cantidad de pavadas que se puede decir y la gente nos mira y dice, no, vamos a tomar queso. Y así como están estos, que hablan de los superalimentos fabulosos, están por supuesto los 5 venenos blancos. Entonces, bueno, los 5 venenos blancos que no debes consumir. La sal, el azúcar, la harina, el arroz. La ligó el arroz. La leche pasteurizada. Alimentos adictivos que enganchan como las drogas. 100 peligrosos, aparte de haberlo detectado. 100 peligrosos aditivos alimentarios que causan todo, ¿no? Causan déficit de atención, causan asma y causan cáncer. O sea, fíjense que hay de todo. O para promocionar superalimentos que no existen, o para demonizar absolutamente todo, que aparte son tan malos que te causan todo. O sea, al mismo tiempo te dan cáncer, déficit de atención, asma. O sea, es una cosa espectacular. Con lo cual, al día de hoy realmente, sobre todo la gente que no tiene formación científica, que es a donde le llega esto, es cada vez más difícil distinguir un hecho, un fact, que de una noticia falsa, un fact. ¿Sí? Pero también a nosotros nos cuesta trabajo. Sí, yo te digo, si comes queso no te vas a morir de nada, no te lo crees. O sea, pero capaz mi tía Tita sí. O sea, nos cuesta, pero a la gente que no tiene una formación científica le cuesta muchísimo más. Imagínate si nos confunde a nosotros lo que pasa con la población general. Entonces, ya vimos qué son los quacks, cómo se instaura la posverdad, por qué la gente consume los quacks. Pero entonces, la idea es entender, ¿y a quién le puede interesar publicar o amplificar información falsa? Y aquí viene un tema súper controversial, pero justamente por eso es interesante. Por un lado, obviamente, esto lo conocemos todos, ¿sí? El sesgo de la industria. Y esto está demostrado. Hay estudios muy bien realizados, si quieren después se los comparto, que dicen que los estudios patrocinados por la industria tienden a favorecer los productos de los patrocinadores. Esto se llama sesgo a favor del patrocinador. ¿Sí? Habitualmente cuando uno analiza la mayoría de los estudios y compara el mismo outcome en los estudios patrocinados con estudios no patrocinados, uno ve que hay un 27% de resultados más favorables y un 34% más de conclusiones favorables en aquellos estudios que están patrocinados. ¿Sí? Entonces, obviamente, acá hay un punto importante. Fíjense que estoy hablando de un 27% y un 34%, con lo cual existe el riesgo, no lo tenemos que desconocer, pero esto no implica que toda la investigación financiada por la industria sea un fake. Sí. ¿Sí? Tenemos un 70% de investigaciones que muestran resultados correctos, con lo cual, ya un concepto importante. El criterio de que por decir esto uno dice, entonces yo descargo cualquier estudio patrocinado y eso no sirve, eso está mal. Hay metodología para eso y para incorporar el sesgo de patrocinio dentro del análisis de la metodología. Lo comento porque es muy común. Yo muchas veces discuto con gente y dicen, no, yo estos estudios ni los considero porque están patrocinados. No, esto no es así. Esto no es así. Hay que considerarlos y ver el sesgo. Entonces, la influencia de la industria en la investigación, este famoso sesgo de la industria, podría actuar según intereses contrarios a los del paciente y la salud pública. Esto lo sabemos todos y tampoco tenemos que negarlo. Esto es así y es cierto. Pero, también hay una contracara, que es el sesgo ideológico. ¿Sí? El sesgo ideológico también puede hacer que la investigación sea poco confiable. Y exactamente por los mismos mecanismos. Exactamente por los mismos mecanismos. Y esto tampoco
es bueno para la salud pública y los pacientes, ya que se pueden generar muchas dudas en torno a los resultados de cualquier investigación. Fíjense, por ejemplo, el movimiento antivacunas. Ahí decían, no, es la industria farmacéutica que nos dice que nos tenemos que vacunar para ganar dinero. ¿Es ideológico más grande que esto? ¿Con más daño que esto? Y acá no hay ninguna industria, todo lo contrario, era anti-industria, ¿de acuerdo? E hizo un daño, hizo estragos, niños muertos directamente. Entonces, yo tengo un comentario. Sí. Es que estos mismos conceptos están ahorita aplicándose en México contra los alimentos procesados, que todos estamos interesados en que eso dejara de ocurrir porque pues, no es así, ¿no? Y justo son los mismos conceptos, ¿no? La industria alimentaria tiene secuestrados a los niños para hacerlos obesos. Entonces, eso mismo estamos viendo ahorita nosotros, ¿no? Para los que estamos en las universidades es una tragedia porque los estudiantes quieren estudiar esta Claro. porque irían hacia el mal. Entonces, guardando las proporciones con lo de antivacunas, que es mucho más grave, pues, ¿qué va a pasar? Ahora no vamos a tener profesionales de procesamiento de alimentos por una situación idéntica. ahora, La industria alimentaria son los nuevos pederastas. Así, a ese nivel, no, eso es lo tengo por ahí en una foto, de una noticia, pederastas, yo creo que crimen cuando organizado. se dicen ese tipo de cosas ya directamente se están autodescalificando. Es mucho más fácil atacar un argumento de ese tipo que es ridículo, hasta se puede llevar a la justicia. ¿Sí? Si te acusan de un delito, es mucho más difícil cuando es un argumento más sutil. Ahora vamos a entrar justamente en este tema, pero para mí la clave, que lo entiendan sobre todo los chicos, es poner de manifiesto que uno puede hacer las cosas bien y las cosas mal estando de cualquier lado. Uno puede hacer las cosas bien en un estudio patrocinado, hacer las cosas muy mal en un estudio patrocinado, hacer las cosas bien en un estudio no patrocinado y hacer las cosas pésimas en un estudio no patrocinado. Eso depende de la ética, de la integridad científica, que es lo que vamos a abordar ahora, que es lo que yo justamente les quiero mostrar. Que si ustedes se fijan, los fanáticos siempre terminan perjudicando a la gente. O sea, ni proindustria ni antiindustria. Hay que ubicarse acá. Anti los dos, anti cualquier anti. ¿Sí? No hay que ser anti, hay que integrar. Y es lo que vamos a entrar a ver ahora un poco, ¿no? Que es el tema de conflictos de interés. Existen muchos tipos de conflictos de interés. No solo el económico, que es el que siempre uno habla, ¿no? Todos, absolutamente todos, cada uno de ustedes, yo, nadie está exento, todos tenemos una agenda. Puede ser una agenda profesional, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué cargo quiero ocupar? Tenemos una agenda familiar, ¿cómo quiero que viva mi familia? ¿Qué es lo que quiero de mis hijos? Una agenda ideológica, no sé, quiero preservar el bienestar animal, quiero que la agricultura sea sustentable, lo que fuere. Pero lo único que se declara, lo único, es el conflicto de interés económico. ¿De acuerdo? En los papers estoy hablando. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del conflicto de interés? ¿Cómo funciona esto? Tenemos un interés en particular, eso hace que nosotros saquemos una agenda y eso puede o no afectar la integridad científica. Por supuesto debería no afectarla, pero puede afectar. ¿Sí? Primero los más comunes, que son los que todos conocemos, el conflicto de interés comercial. Por ejemplo, yo soy de la industria farmacéutica, quiero vender más un fármaco nuevo, el fármaco X, entonces yo hago que el fármaco X se vea fabulosamente mejor que el fármaco Y. Vamos a ver un ejemplo en la primera clase de mañana. ¿Cómo hago que algo que quizás no es tan espectacular se vea fabuloso? ¿Sí? Bueno, tocando algunas cosas estadísticas. Entonces, ¿puedo hacer esto? Esto es un conflicto de interés comercial, claro. En el área de alimentos, yo soy un fabricante de suplementos dietarios, obvio que quiero hacer, vender más suplementos dietarios. Quiero vender más suplementos dietarios, puedo sobredimensionar, amplificar en medios resultados obtenidos a ratones. Yo hice un experimento con mi suplemento, 10 ratas aumentaron 5 gramos, y yo no digo 10 ratas aumentaron 5 gramos, digo nuevo suplemento, bajaron 5 gramos, yo digo nuevo suplemento ayuda a bajar de peso. Son los únicos que se declaran, es algo muy lineal, es muy fácil, ¿sí? O doble mano. Se aprecian rápidamente y podemos estar muy alerta ante eventuales sesgos. ¿Para qué nos sirve la declaración de conflictos de interés económicos? Yo mire, este estudio fue patrocinado por X. Lo voy a mirar no con una lupa, con 3 lupas, para ver cómo está la metodología. O sea, es útil la declaración de conflicto de interés. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, puedo tener
un conflicto de interés personal. Esto es, por ejemplo, algo simplemente a mí me gusta o no me gusta. Así de claro. Y yo puedo hacer avanzar o obstaculizar algo y aceptar o rechazar. Esto es un ejemplo real que pasó el año pasado. El editor del British Journal of Sports Medicine es un fanático de las dietas low carb. Vieron que el mundo está dividido en low carb versus low fat. ¿Sí? Era una postura personal. ¿Sí? Era una postura personal del editor. Entonces, en esa revista empezaba a publicar solamente artículos a favor de las dietas low carb, a favor de las dietas low fat y en contra de las dietas low carb. Se armó un escándalo. De hecho, 160 investigadores tuvieron que hacer una solicitada, tuvieron que poner de manifiesto esto, que era un conflicto de interés personal, que por supuesto no se declaraba, tuvieron que retractarse. Si ustedes lo buscan en medios, fue realmente un escándalo. Un escándalo, esto pasó en Inglaterra. Ahora, ¿alguien había declarado acá un conflicto de interés? No, porque no era comercial, era personal. Era una cuestión personal del editor, que tiene el poder para hacer avanzar un paper o no avanzar un paper. Esto no se declara, entonces no lo podemos ver con triple lupa. Conflicto de interés académico. Todos acá somos todos académicos. Ayer hablábamos, todos sabemos la presión que tenemos para publicar, ¿no? Que tenemos que publicar sí o sí. O en Estados Unidos, no sé si acá existe la posición del tenure, esa posición permanente como en Estados Unidos. Queremos tener una posición permanente, queremos tener más grants, tenemos que publicar más papers. Y entonces podemos desde la academia exagerar los resultados y la importancia de la investigación. Cuando uno es un periodo de grant, nunca dice, y la verdad que, bueno, no es tan importante, entonces uno dice, no, esto es súper importante porque es la primera vez en el universo que uno empieza, o no, todos. Entonces, en la academia también hay conflictos de interés, porque uno para progresar en la academia, para obtener una mejor posición, para pasar de nivel en el escalafón del investigador, tiene que publicar más, tiene que publicar mejor, tiene que conseguir más grants. Entonces, también se pueden modificar algunas cosas de la investigación, igual que si fuera patrocinado, o igual que el conflicto anterior, que era personal. Y este, por supuesto, no se declara. Otro, por ejemplo, académico. Yo quiero ser un líder de opinión, el famoso key award. Quiero tener más contratos, quiero escribir libros, quiero ser un bestseller, quiero cobrar honorarios como speaker, que me inviten a todos lados. Entonces puedo presentar soluciones simples para temas complejos. Es más simple. Ayer lo hablaba, por ejemplo, del ejemplo de la obesidad. Todos sabemos que la obesidad es recontra multifactorial. Si uno quisiera explicar las causas de la obesidad, tenía que escribir 7 tomos, no lo leería nadie, sería aburridísimo, larguísimo, difícil de entender. Pero en cambio yo voy a decir, la culpable de la obesidad es el pan. Escribe un bestseller, vende cientos de miles, claro, le doy una solución simple, inexistente, a un problema complejo. Y eso es lo que vende. ¿Sí? Hay muchos, no voy a dar nombres por cuestiones, pero todos conocemos, muy famosos médicos norteamericanos que se han hecho famosísimos y multimillonarios por decir que la culpa de todo la tiene el azúcar, otros que la culpa de todo la tiene el gluten. Bueno, eso pasa. Esos son conflictos de interés y no se declaran. ¿Sí? Conflicto de interés ideológico. Yo tengo una opinión o tengo una creencia. A mí me interesa difundir esa opinión, esa creencia, entonces la apoyo directamente porque estoy convencido que eso está bien. Esto también es un ejemplo real. Fíjense, este es un estudio que salió ahora en septiembre del año pasado, hace poco. Dice, este estudio a corto plazo sugiere que una dieta vegana mejora la microbiota intestinal y por eso va a también mejorar la composición corporal y el control de la glucemia. ¿Sí? Cuando uno lee, no hay conflictos de interés que declarar. Entonces, cuando uno va a ver de dónde son los autores, uno de los autores son del Physicians Committee for Responsible Medicine. Sin conflicto de interés que declarar. Cuando uno entra a la página web del Physicians Committee for Responsible Medicine, está esta foto, están todos los investigadores con una pancarta verde que dice Go Vegan y que dice nuestra misión nos dedicamos a mejorar la salud humana y animal a través de dietas basadas en plantas y dietas éticas. A ver, esto no es un conflicto de interés, esto es un conflicto de interés ideológico. Claro. Y no se declara. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que aunque lo único que se declara es el conflicto de interés financiero, conflictos de interés hay miles. Hay personales, hay ideológicos, hay académicos,
Ni hablar si hay políticos, muchísimos más. Si uno quiere acceder a alguna posición en algún lugar, lo que fuere. Entonces, la mayoría de las veces, o sea, la mayoría de las veces que dicen no hay conflicto de interés que declarar, que están haciendo solo referencia al conflicto de interés económico, nosotros no podemos conocer el conflicto de interés ni la agenda que hay detrás. Esto es un gran signo de interrogación. Por eso es que la única herramienta que tenemos nosotros es evaluar la integridad científica del artículo. Cuando hablo de integridad científica, estoy hablando de algo mucho más allá de la fuente de financiamiento. Por eso es que yo siempre estoy en contra con esos que dicen, bueno, vamos a considerar solamente los artículos no financiados. Porque, insisto, hay artículos financiados que están muy bien hechos metodológicamente y hay un montón de artículos no financiados que están llenos de sesgo, están llenos de conflicto de interés. Entonces, la idea no es descartar el que yo quiero y dejar el que no quiero o al revés. Es consideremos todos y analicemos la metodología. Veamos, ¿qué digo con metodología? A ver, la pregunta del estudio es la clave de la ciencia, la pregunta más que la respuesta. La pregunta es importante, es relevante. El diseño sirve para responder la pregunta que hice. Eso es lo que vamos a hablar en la última charla de hoy. No todo diseño sirve para responder una pregunta. Hay diseños que sirven para responder una pregunta y diseños que no. Entonces, el diseño que usaron, ¿es el correcto? El estudio se hizo según las buenas prácticas de investigación, o sea, se hizo aplicando el método científico. Se usaron controles positivos, controles negativos, el N es adecuado, el análisis estadístico, ¿es el correcto? Y sobre todo, ¿se sacaron las conclusiones correctas? Porque fíjense lo que yo les mostré antes en la estadística de los estudios patrocinados, que decía el 27% de los resultados daban mal, pero el 34% de las discusiones. O sea, es mucho más fácil delirar en la discusión y en la conclusión de un paper que en los resultados. Porque los resultados de última son números. Pero en la conclusión uno puede llegar hasta la estratosfera diciendo pavadas. Entonces, hay que ver, las conclusiones realmente reflejan lo que dicen los resultados o es un delirio del que las escribió. Eso también es importante, porque uno siempre tiende a creer que uno ve un paper y lo que dicen las conclusiones es palabra santa, y la mayoría de las veces uno ve las conclusiones y dice, pero estas conclusiones no tienen nada que ver con lo que vos dijiste acá. Y se siguen citando esas conclusiones. Pero bueno, entonces en definitiva necesitamos herramientas para evaluar objetivamente la calidad de una investigación científica y lo más importante, desarrollar el pensamiento crítico. Eso es lo que más falta, el pensamiento crítico. Vamos a hacer un ejercicio simple, muy simple. Yo le doy estos números. ¿Sabe cuál es el objetivo? Ustedes tienen que identificar la regla, es como un ejercicio que le hacemos a veces a los chicos, tienen que identificar la regla que se aplica a esta secuencia de tres números. Yo les doy 2, 4, 6. Les digo, los números que yo les digo son 2, 4, 6. Ustedes me tienen que decir otro conjunto de tres números, ustedes piensan cuál es la regla que aplica esto, cuál es la secuencia que yo pensé, me dicen otros tres números, yo les digo sí o no, hasta que ustedes quieran traer la respuesta. ¿Ahora quién se anima? Es un juego. ¿Alguien se anima? A ver, dígame tres números, decime. 3, 5 y 7. Sí. Tenés que decirme, cuando vos crees que sabés cuál es la regla. Una diferencia de 2 entre dos números. Perfecto. A ver, ¿otro tiene alguna regla? Dígame otro número, otra secuencia. ¿O están todos de acuerdo? ¿Creen que es esa la...? ¿Nadie se anima? Esa es. ¿Cómo? Esa es. Esa es. Bueno, fíjense. Fíjense que esto es especial porque nos pasa a todos, Peter Wilson hizo un estudio espectacular en psicología que muestra que la mayoría de las personas no procede de manera óptima en la prueba de hipótesis. Fíjense que todos dijimos esa es. La mayoría de los participantes cuando le dan esta secuencia, esto yo lo saqué del estudio, tampoco lo inventé yo, le dan la secuencia 2, 4, 6, lógicamente lo primero que dicen es una secuencia, por ejemplo, es una secuencia de números pares, ¿sí? Y luego intentan poner esa regla proponiendo más secuencias de números que siguen esa regla. Entonces la mayoría dice 4, 8, 10, yo le digo sí, 6, 8, 12, yo le digo sí, 20, 22, 24, yo le digo sí. Hasta, cuando todas son positivas, todo el mundo dice, bueno, ya está, esa es la regla, esa es la regla. Pero por ejemplo, en este caso no. La regla eran solamente secuencias crecientes. No eran ni pares, ni eran impares, ni era de 2 en 2. Era otra regla. ¿Ve? Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo funciona el cerebro humano? Uno mira 2, 4, 6.
y piensa. Es una números pares de 2 en 2, por ejemplo. O números pares crecientes, o lo que ustedes quieran. Cada uno puede pensar lo que quiera. Pero después, todas y cada una de las preguntas que ustedes hagan para que yo les dé pistas, van a intentar apoyar esa idea preconcebida. ¿Se entiende? Intentar apoyarla. Todos me van a decir, no sé, 5, 7, 9, 20, 22, 24, pero nadie me va a decir, por ejemplo, 4, 2 menos 3, o 0,5, nadie. Porque uno ya se hizo su imagen mental de lo que tiene que ser, y todas las preguntas que hace son solamente para comprobar que uno estaba en lo cierto. Nunca nadie hace la pregunta para comprobar si uno no está en lo cierto. Eso es algo que es como funciona nuestro cerebro. Lamentablemente funciona así. Es que eso no se publica. Eso no se publica, pero vos sabés que la investigación funciona así. Cuando hablemos de hipótesis nula, hipótesis alternativa, vamos a ver que la investigación uno hace exactamente lo contrario. Uno formula una hipótesis, que es lo que quiere demostrar, y hace todos los experimentos para derribar esa hipótesis. Uno quiere probar la hipótesis nula, lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Entonces, la ciencia funciona exactamente al revés. Entonces, esto es muy importante, porque la mayoría de las personas no trata de confirmar una hipótesis, ¿sí? Perdón, no trata de probar las hipótesis, trata de confirmarlas. Uno se hace una idea y lo único que hace es tratar de confirmarlas. Ejemplos en la vida cotidiana. Si nosotros escuchamos un chisme sobre alguien que nos cae bien, sobre algún amigo, así decimos, yo sabía que era un miserable. Pero si hacen lo mismo sobre alguien que no es nuestro amigo, alguien que no nos cae bien, decimos, este es un miserable. Ahora, si hacen el mismo comentario de un amigo, seguro es un rumor. Prejuzgamos de manera distinta en función a lo que nosotros creemos. Ni hablar en la política. Si un gobierno que nos cae súper bien, de golpe cambia la política, decimos, mirá qué maduros, vieron que estaba mal y ahora dieron vueltas a la vida. En cambio, si el gobierno en realidad no nos gusta, decimos, ves, un gobierno débil. ¿Sí? Entonces, ante el mismo hecho, en función de nuestros preconceptos, nosotros actuamos de manera absolutamente distinta. Esto funciona así, nadie está exento de esto. Lo que llama sesgo de confirmación. Exactamente. Este es el sesgo de confirmación, el confirmation bias, ¿sí? Es un procesamiento automático, por eso es tan difícil. Nuestro cerebro funciona así. Si hubiéramos tenido tiempo y hubiéramos hecho el experimento de Wilson, les aseguro que funciona. Nadie intenta desbaratar nuestra hipótesis. Lo único que hacemos es tratar de comprobar que nosotros tenemos razón. Eso funciona así siempre. Es decir, que los individuos no siempre utilizan estrategias engañosas para falsear datos. Lo que hacemos es utilizar unas formas de procesamiento de la información que la mayoría de las veces no son intencionadas. Por eso es que es tan difícil desbaratarlas, ¿sí? La clave está en que nosotros no buscamos información, sino reafirmación. Nosotros siempre buscamos reafirmar lo que nosotros creemos. Queremos que nos digan que lo que nosotros decimos es lo correcto, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, es súper natural, porque fíjense, ante cualquier decisión, ¿por qué nosotros preferimos que nos confirmen, aún estando equivocados, a buscar la verdad? Y porque desde el inconsciente nosotros decimos, decimos en Argentina, nosotros decimos, bueno, podemos tener un gran costo personal si nos equivocamos. Se puede caer mi imagen, mi prestigio personal, mi posición en el grupo, puede tener una pérdida económica. No me conviene mostrar que estuve equivocado. Y eso, indirectamente, inconscientemente, nos lleva siempre a buscar argumentos que nos avalen. Insisto, el que crea que está exento de esto, se equivoca. Todos hacemos eso. Requiere mucho ejercicio, no caer en esto. Entonces, la verdad es que casi nunca somos neutrales en la búsqueda de la información. Siempre buscamos datos que nos validen. Por eso es, como decíamos recién, es el famoso sesgo de confirmación, ¿sí? Fíjense, si esta es toda la evidencia disponible, y esto es lo que yo creo, mis ideas preconcebidas, y solamente esto es la parte de la evidencia que coincide con mi opinión, yo les aseguro que nosotros vamos a estar leyendo todo el tiempo eso, vamos a estar invitando a nuestros congresos a las personas que dicen solamente esto, vamos a estar leyendo artículos que solamente digan esto, y vamos a estar metiéndonos en nuestro submundo de confirmación de lo que nosotros creemos. Eso es lo que pasa. Y pasan los dos lados. Pasan los que nosotros creemos que son malos
y pasa a nosotros que creemos que somos buenos, y al revés pasa al revés. Eso nos pasa a todos. ¿Sí? Y el sesgo de confirmación causa varios problemas. Uno de ellos es la búsqueda sesgada de la información. ¿Sí? Aunque nosotros creamos que somos objetivos, siempre tratamos de encontrar algo que confirme lo que ya pensamos. Y entonces tenemos una visión. Mira, un ejemplo, no sé si pasa acá, pero en Argentina, ayer también lo comentaba, hay algo que llaman la grieta política. Tenemos la mitad de la población para el partido A y la mitad de la población para el partido B. Pero no es una lucha tipo demócratas y republicanos. Directamente hay un odio visceral, ¿sí? Están los que son, digamos, de izquierda y los que son de derecha, pero no de una forma simple. Y hay realmente una grieta. Y hay medios que apoyan muchos a uno y hay medios que apoyan muchos a otros. Y yo les puedo asegurar que incluso en medios como el que podemos manejar nosotros, de gente instruida, de gente educada, cada uno mira los noticiosos que escuchan lo que quieren escuchar. Entonces, el que es del partido A mira los medios que hablan bien del partido A y mal del partido B. Y los que son del partido B se la pasan leyendo periódicos que hablan bien del partido B y mal del partido A. Estamos metidos en todos los aspectos en un sesgo de confirmación. Lo único que queremos es que nos digan que tenemos razón. No nos interesa saber la verdad. Y así funciona el cerebro. Lamentablemente. Por eso es que requiere mucho ejercicio. Cuesta hacerlo. Entonces, en definitiva, no solo lo que queremos ver. Cualquier dato, incluso dudoso, es una evidencia de que tenemos razón. Nunca les pasó que ven el mismo artículo. Tenemos el mismo artículo científico y dos personas dicen, a veces es lo que yo decía. No, está diciendo lo que yo decía. Es el mismo artículo científico. Y dos posiciones completamente antagónicas interpretan del artículo lo que quieran interpretar. Esto, por supuesto, también nos lleva a juzgar mal. Cuando digo mal, es tanto juzgar negativa como juzgar positivamente a las personas, ¿sí? Porque le otorgamos una altura intelectual o valores morales a quien confirma nuestra posición y se los negamos a quien nos contradice. ¿Sí? Entonces digo, bueno, yo solamente escucho a los intelectuales de verdad, el resto está pagado por la industria, por ejemplo. O del otro lado, no, estos son científicos de verdad, por eso los contrata todo el mundo, porque saben, nosotros solo hacemos política. Entonces, depende del bando que uno quiera ver, a los que nos confirman le otorgamos una altura moral, intelectual, espectacular. Y a los que no nos confirman, solo una política. Y de hecho eso también está demostrado que pasa incluso con los recuerdos. Nosotros recordamos los datos que nos convienen y vamos tratando de eliminar aquellos que no nos convienen. Entonces, voy a dar un ejemplo numérico porque es más fácil. Todos nosotros somos de la ciencia, entonces es más fácil ver las cosas en números que en estas cosas más etéreas psicológicas, ¿no? ¿Qué es un valor atípico, una anomalía? En estadística es simple, ¿sí? Un valor atípico es aquello que no pertenece a una determinada población. Si yo veo esto, es obvio, cualquiera de nosotros ve y dice, bueno, esto es un valor atípico, esto es una tendencia y esto es un valor atípico. ¿Sí? Es una observación anormal, que se encuentra lejos de los otros valores. Ahora, cuando yo hago estadística, eso es fácil. Sé cómo comprobar si es un valor atípico o no. ¿Sí? Pues yo digo, bueno, a ver, en un desvío estándar el 68% de los datos se encuentra adentro, con 2 desvíos el 95%, con 3 desvíos el 99.7% va a estar bien. Entonces, cualquier valor numérico que esté después de 3 desvíos estándar es una anomalía, es fácil, no tengo chance de equivocarme, estás dentro o estás afuera. Entonces, si yo miro esto, rápidamente digo, bueno, fácil, esta es la anomalía y esta es la tendencia general. Ahora bien, el sesgo de confirmación es entonces la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar toda la información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis. ¿De acuerdo? Dando prácticamente nula consideración a hipótesis alternativas. Y ese es el famoso cherry picking, recolección de cerezas, ¿sí? Donde cualquiera podría recopilar de manera selectiva información que le convenga, interpretarla sesgadamente, ¿sí? Y el efecto más notorio son esas publicaciones que yo les decía antes con contenido emocional, ¿sí? En el caso de la nutrición, la alimentación es claramente emocional, súper emocional. Uno expresa amor a través de la comida. Entonces es súper emocional. Entonces, si yo hago un análisis, ahora imagínense que ya no son números, que son artículos científicos, ¿sí? Si yo analizo los artículos sin sesgo de confirmación y miro una tendencia en los artículos y miro esto, digo, bueno,
Esta es la tendencia general de los artículos y esta es una anomalía. Con sesgo de confirmación, ejemplo antivacunas, este para mí va a ser una prueba 100% irrefutable y estos son estudios pagados por las empresas de vacunas. ¿Se entiende? Eso es sesgo de confirmación. Y así funciona. Y eso es lo que pasa cuando la mayoría dice, esto que a mí no me conviene, porque no vale lo que yo digo, seguro tiene conflicto de interés, seguro está avalado, seguro es una conspiración interplanetaria. Y este, que es un artículo horrible, son 2 personas sin control, pero esta es la prueba 100% irrefutable de lo que yo estoy diciendo. Eso es sesgo de confirmación. Supresión de evidencia y recolección de cerezas es lo que vimos recién, el famoso cherry picking. Lo importante es que, como yo les decía recién, la investigación real es completamente diferente. Es al revés como uno tiene que hacer ciencia, ¿sí? En ciencia yo nunca tengo que promover un argumento en particular. Yo lo que quiero en la ciencia es ver la verdad de la situación. No me interesa mostrar lo que a mí me interesa, sino qué es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, el investigador que plantea realmente su investigación, lo que hace es permanentemente tratar de refutar su propia teoría. Yo digo, esto es rojo. Entonces, en vez de buscar toda la información que me avale que esto es rojo, me llamo un daltónico, me diga esto es rojo, sí, buenísimo. Entonces, yo permanentemente voy a tratar de probar que esto no es rojo. Y solamente cuando yo no tenga más formas de probar que esto no es rojo, yo voy a decir esto es rojo. ¿Se entiende? Por eso, y lo vamos a ver mañana, cuando los investigadores quieren probar una hipótesis, intentan probar justamente la teoría opuesta. O sea, la ciencia funciona exactamente al revés que esto. Trata de evitar el sesgo de confirmación. Entonces, para combatir esta tendencia, por supuesto que hay algunas formas de minimizar el riesgo. Ninguna es perfecta. Una de ellas es hacer ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Lo vamos a ver hoy en la última charla. Y otra que intenta hacerlo, aunque tampoco es tan perfecta, es la revisión por pares, ¿no? Cuando uno, por eso es que hay diferencia entre publicar en una revista revisada por pares y en una revista no revisada por pares. Porque imagínense, si esto funcionara bien, que insisto, no funciona tan bien. Imagínense que alguien quiere hacer cherry picking. Entonces yo busco un montón de información, tengo la mitad de biblioteca que dice blanco y la mitad de biblioteca que dice negro. ¿Sí? Y yo estoy seguro que es negro. Entonces busco solamente los artículos que dicen negro, 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 negro y hago una revisión divina diciendo negro. Si yo solo publico en una revisión que no está, en una revista que no está revisada por pares, sale, listo, no tuvo, negro. ¿Para qué se puso la revisión por pares? La revisión por pares se llaman a 2 o 3 expertos en el tema, que idealmente deben conocer toda la biblioteca, para decirle, mira, te estás olvidando la otra mitad de la biblioteca. Esto no es un artículo balanceado, ¿sí? Para eso está el revisor 1, el 2 y eventualmente el 3. La mayoría de nosotros seguramente ha sido revisor de una revista. Entonces, para eso está la revisión por pares, justamente para tratar de evitar el sesgo de confirmación. Ahora, eso muchas veces no es perfecto, porque hay revistas que no tienen expertos para todo y muchas veces al autor se le pide que sugiera reviewers. Nadie va a sugerir un reviewer que opine blanco, entonces esto también tiene sus limitaciones. Pero a priori, una buena forma de tamizaje inicial es estar revisada por pares o salió como por un tubo. Eso ya es una buena... Por eso que vale más en los rankings cuando uno quiere publicar, ¿no? Se puso justamente para tratar de disminuir un poco el sesgo de confirmación. Y después tenemos los seguidores, porque a ver, acá siempre tenemos a alguien que es el líder, que lleva el jefe del grupo, el que tiene esa idea, y después los seguidores, que puede ser en la política, puede ser en la ciencia, puede ser en cualquier lado. Uno que ya lo comenté antes, es el famoso efecto halo, ¿sí? El efecto halo es cuando nos llama la atención de un rasgo positivo, como yo le dije, una madre amamantando a su niño. Qué cosa más linda, tierna puede ser una madre amamantando a su niño. Entonces tiene un efecto halo, eso es un rasgo positivo. E intuitivamente uno atribuye ese rasgo positivo a todo, es decir, todo lo que provenga de ahí va a ser positivo. Entonces, como yo le decía, una bella madre amamantando a su hijo causa mucho mayor impacto hablando sobre el efecto de los agroquímicos, aunque no sepa nada, que un toxicólogo de saco y corbata serio que intenta explicar que con las buenas prácticas de bla bla bla, no importa, porque a nosotros nos gusta el efecto halo.
El sesgo de atribución, otra vez, ellos están como oradores en este importante congreso porque son buenos, brillantes e inteligentes. En cambio, ellos que dicen lo que a mí no me gusta, seguro están pagados por la industria. Eso es clásico sesgo de confirmación. ¿Qué otra cosa pasa con los seguidores? El sesgo de autoridad. En ocasiones nosotros valoramos mucho más de lo que deberíamos la opinión de un experto. ¿Sí? Entonces, cuando uno admira a un experto, consideramos mucho más su prestigio como experto que sus argumentos. Cuando en realidad, el famoso "Trust me, I'm a doctor" no sirve para nada. O sea, a mí me encanta que seas un experto, pero que seas un experto me tenés que demostrar por qué estás diciendo lo que estás diciendo. ¿Cuál es tu conclusión que te planteó? Nosotros, muchos de los seguidores de estas personas que a veces mandan información que no es la correcta, solamente por provenir de un experto ya es palabra autorizada y no les interesan los argumentos. Y la otra es la famosa de subirse al carro, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las tres líneas de la derecha mide lo mismo que la de la izquierda? ¿Sí? Obviamente es la C, estamos todos de acuerdo que es la C. Ahora, yo les aseguro que si acá viene una recontra autoridad o alguien que ustedes admiran mucho y le dicen, no, es la B, todos van a decir, sí, es la B, es la B, la otra no quedarse afuera. Eso es recontra. Es lamentable, pero es recontra común. Y eso pasa. Entonces, el sesgo de confirmación explica por qué muchas de las discusiones terminan siendo siempre callejones sin salida. ¿Sí? La evidencia no va a hacer cambiar de opinión a ninguna de las partes, todo lo contrario, las va a aferrar a sus creencias. Por eso es que se requiere mucho entrenamiento para enfrentarlo. A mí me encantó este chiste que dice, según lo veo solo hay dos opciones, o tengo razón o hay una conspiración siniestra para tener el hecho de que tengo razón. ¿Sí? Y es realmente lo que pasa generalmente. Y después, lo que más nos afecta a nosotros, el famoso punto ciego. ¿Sí? El punto ciego es la tendencia a reconocer el sesgo cognitivo en los demás, pero a creer que a nosotros no nos influye. Nosotros somos expertos en decir, mira qué sesgado que está, mira lo que dice. Pero nosotros no nos damos cuenta que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces tendemos a pensar que nuestro comportamiento y creencias son mucho más flexibles, son menos dogmáticas. Y eso no es así. De hecho, si durante esta charla alguno de ustedes pensó, uy, mira, sí, eso es lo que le pasa a tal, les aseguro que ustedes también tuvieron un sesgo cognitivo en esta charla. Y eso pasa. Entonces vamos con algunos consejos para tratar de evitar caer en el sesgo de confirmación. Uno que es básico, uno tiene que siempre intentar analizar de forma objetiva justamente las opiniones contrarias. Nosotros ya sabemos, ya buscamos información, ya sabemos por qué creemos lo que creemos y creemos que tenemos la mejor evidencia. Pero si alguien viene y nos dice algo completamente distinto, en vez de decir, tenés sesgo de confirmación, tenemos que hacer exactamente al revés. Intentar analizarlo de forma objetiva, a ver por qué llegó a estas conclusiones. Puede ser que sea cierto, obviamente siempre es difícil ser totalmente objetivo, pero mínimamente hay que, uno, prestarles atención en lugar de ignorarlas, que es lo que habitualmente solemos hacer cuando escuchamos algo que no nos gusta. Ahora, si los argumentos contrarios son lógicos, tienen sentido, bueno, posiblemente podamos evitar algún razonamiento erróneo y caer en un prejuicio cognitivo. Y otra que nos pasa a nosotros también cuando actuamos como moderadores del Congreso, o formamos parte de la comisión científica para los congresos, siempre tratar de analizar nuestras creencias desde un punto de vista contrario. Siempre hay que fomentar, perdón, eso viene después, me adelanté en un tema, pero bueno, se los digo ahora, siempre hay que tratar de, en las mesas, no llamar a la gente que confirme lo que nosotros confirmen. Siempre alentar un debate respetuoso. El que piensa blanco y el que piensa negro. Luego uno va a los congresos y tenemos mesas donde los tres disertantes dicen negro. Entonces, aunque vienen negro, vienen, las van a escuchar los que hablan negro. Y después tenemos otra mesa donde todos dicen blanco. Bueno, lo mejor sería fomentar un debate inteligente entre los dos, tener posiciones encontradas. Eso facilita al no estar nosotros inmersos en nuestro propio micromundo ideológico. No es lo que está escrito acá, pero viene más adelante. Y siempre es importante ponerse en el abogado del diablo. Tratar de lo que nosotros creemos, tratar de cuestionarlo permanentemente, ¿sí? Decir, bueno, a ver, pero lo que yo estoy diciendo, ¿y si fuera así? ¿Y si fuera así? ¿Y si estoy equivocado en esto? Eso es un ejercicio que está muy bueno, nos ayuda un montón a pensar y tratar de evitar el sesgo de confirmación. Un gran astrofísico
yo lo admiro un montón, es un gran desarrollador del pensamiento escéptico, fue Carl Sagan. No deben ustedes conocer, bueno, ustedes son la mayoría jóvenes, pero cuando yo era chico, mi programa se llamaba Cosmos, yo lo miraba siempre. Nos dejó unos días antes de morir lo que él llama aquí de herramientas para el pensamiento escéptico. Muchos lo deben conocer y es muy interesante lo que él plantea. Él que dice, bueno, siempre que se pueda, debe existir una confirmación independiente de los hechos, ¿sí? Es decir, contrastar tantas fuentes de información como sea posible. ¿Sí? Le podemos saber cómo tamizarlo, como decía Ruth, nosotros no podemos, por nuestra actividad, leer 16 artículos por día, pero podemos tamizarlos. Pero lo importante es no quedarnos solo con el artículo que nos confirma, leer todo y analizar críticamente todo, tantas fuentes como sea posible. Esto es lo que yo les decía hace un minuto. Alentar siempre el debate de expertos que defiendan diferentes puntos de vista. No quedarnos en las mesas redondas de amigos que opinan como yo. Siempre, por supuesto, invitar gente respetuosa, ¿no? Porque yo también he visto gritos en el Congreso, que eso no es un ámbito científico, ¿sí? El fanatismo lo podemos dejar para la política, para el fútbol, pero la ciencia es del disenso, justamente. Siempre barajar más de una hipótesis, siempre. Si hay algo que se debe explicar, pensar en todas las maneras en las que podría explicarse, no solo en la que me gusta. Todas las maneras. Siempre vamos a encontrar más de una manera de explicar un hecho, ¿sí? Lo que les decía antes también, los argumentos de la autoridad tienen poco peso. En la ciencia no hay autoridades, como mucho hay expertos. Y aún siendo experto, me tienen que saber explicar perfectamente bien por qué piensan lo que piensan. No solo diciendo, confía en mí, lo digo yo. ¿Sí? No es así. Así no funciona la ciencia. Es lo que yo les decía acá, ¿no? Trust me, I'm a doctor. Si alguien pide que creamos una información basándonos en su vida o en las calificaciones que posee, tengamos cuidado. Ese es un típico argumento de alguien que va a decir un cuac. Típico, ¿eh? Dice, no, yo soy el doctor interestelar de no sé qué, bla, 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 y yo digo tal cosa. O sea, si alguien les pide que le crean, eso es fe, eso no es ciencia. Dejémoselo para un pastor, ¿ok? Acá no hay que creer, acá hay que demostrar. Si una opinión se basa en la evidencia, esa persona, ese experto interestelar, debería poder explicar por qué piensa lo que piensa y además, lo más importante, cómo llegó a esa conclusión. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿En qué se basó para llegar a esa conclusión? Les digo que esta pavada es lo más fácil para desbaratar un argumento cuando uno está en un debate. Cuando uno le pregunta, ¿y por qué llegaste? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, o sea, la verdad es una pregunta básica que cualquiera que sabe por qué está defendiendo un argumento debería sostener fácilmente. ¿Qué otras cosas dice Sagan? Esta para mí es la más importante. Es intentar no comprometerse en exceso con una hipótesis. Eso es lo más difícil para nosotros. Ya le decía Louis Pasteur, decía, dudas siempre de ti mismo hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Siempre. Yo siempre que doy una charla de cualquier tema, yo te digo, bueno, hoy yo le voy a decir esto. Si el día de mañana me invitan en un año y les digo algo que es completamente lo contrario, es lógico, así es la ciencia evoluciona. Nunca hay que estar comprometido, esto no es un moño y acá se cerró y no hay más discusión. Siempre hay discusión. Siempre hay que dudar, siempre hay que dudar. Por supuesto que si lo que yo digo es cuantificable, mucho mejor. ¿Sí? Todo lo que pueda ser cuantificable, que no sea solamente cualitativo, sino cuantitativo, va a tener, por supuesto, mucho más peso específico y es lo que nos puede llegar a, cuando hay dos hipótesis que están en pugna, si yo tengo una que puede cuantificarse, nos va a dar mucho más peso. Esa es la importancia del metaanálisis. ¿Sí? Esa es la importancia del metaanálisis, que puede cuantificar, y lo vamos a ver mañana. ¿Qué más dice Sagan? Si hay una cadena de argumentación, deben funcionar todos los eslabones de la cadena, no solo la mayoría. Y esto también es básico. Esto también es básico. Les doy un ejemplo, de mi área de investigación. Una de mis líneas de investigación es edulcorantes en leche materna. Entonces, hay muchos artículos que dicen que determinados edulcorantes aparecen en leche materna. ¿Cuál es cierto? Aparecen en concentraciones muy bajas, bueno, eso no importa, pero aparecen en leche materna. Entonces lo han demostrado, decimos, bueno, aparece en tal concentración, hasta perfecto, resultados. Ahora, cuando uno ve la conclusión dice, insisto, el paper lo único que dijo es, hicimos un HPLC, hicimos un masa y apareció tal edulcorante en tal concentración, tal edulcorante en tal concentración, punto final.
Conclusión. Bueno, hemos encontrado edulcorantes en leche materna. Por lo tanto, seguramente la leche materna ahora va a ser mucho más dulce. Por lo tanto, los chicos se van a acostumbrar a tomar, desde que nacen, alimentos mucho más dulces. Por lo tanto, cuando sean más grandes, van a comer mucho más dulce. Por lo tanto, el encontrar edulcorantes en leche materna va a terminar causando obesidad. A ver, o sea, no me demostraste esto, ni esto, ni esto, ni esto. Hiciste un estudio de farmacocinética de un edulcorante de leche materna. ¿Se entiende? Entonces, desde lo que se demostró a lo que se concluyó, hay un abismo. Entonces, cuando uno tiene una hipótesis, esto es real, ¿eh? Esto es real. Entonces, deben funcionar todos los eslabones de la cadena. Yo tengo que mostrar todos los eslabones, no solamente uno y concluir un delirio. ¿Significa que están equivocados? No, capaz que tienen razón, pero lo tenés que demostrar. ¿Sí? Y lo otro que nos dice Carl Sagan es la famosa navaja de Occam, que es bien simple, es una regla de oro que nos insta a elegir siempre la solución más simple. Dice, ante igualdad de hipótesis que quieran demostrar algo, no es la certeza, pero es mucho más probable que la más simple sea la que termine explicando realmente eso. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Esto sí es un escándalo, porque fue un Nature en 1988. Este doctor, Ben Bister, era súper famoso, súper respetado, un gran investigador, que publicó en Nature este artículo, que hablaba de una dilución infinitesimal de anticuerpos, ¿sí? Que incluso cuando ya eran imposibles de detectar, no me acuerdo la dilución, pero era como yo les dijera 10 a la menos 30, una cosa así, seguían teniendo actividad, degranulaban basófilos, la famosa memoria del agua en la que se basa la homeopatía. ¿Sí? Obviamente, todos los de Nature se quedaron mirando como diciendo, ¿a este tipo qué le pasa? Los reviewers dijeron, ¿a este tipo qué le pasa? Pero los experimentos impresionaban súper sólidos, súper sólidos. De hecho, por primera vez en la historia de Nature, publicaron un artículo con una aclaración editorial que decía, los revisores de este artículo pueden compartir con nosotros la incredulidad nuestra y la de los referees que lo analizaron, ¿sí? Porque estos principios contradicen todos los principios de la física hasta el día de hoy. No obstante, aceptamos publicarlo porque era el doctor Ben Bister, y mandar una comisión a reproducir el experimento. Es una historia muy conocida, obviamente, mandaron la comisión de Nature, mandaron 3 investigadores al laboratorio. Primero les dio lo mismo. Decían, acá algo pasa. Hasta que un día cambiaron de lugar los rótulos cuando no se dieron cuenta los investigadores y se dieron cuenta que el experimento era un experimento falso. Nature. ¿Sí? Nature, no estoy diciendo la revista, ¿sí? Cosmopolitan. Nature. Entonces, esto pasa, como digo, no con esta magnitud, no en Nature, no en la teoría de la dilución infinitesimal, pero estos son los casos donde vale la pena a veces pasar la famosa navaja de Occam, por eso lo traje como ejemplo, ¿no? Que dice que en el principio de simplicidad, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Entonces, opción A, o toda la física descrita hasta el momento está equivocada y hay que reescribir toda la física, o opción B, este artículo es equivocado. Obviamente la opción más simple es la B. Entonces, hasta que no se demuestre, siempre conviene pensar, como decía Occam, ¿sí? La navaja de Occam. Si no es la B, habría que explicar dónde están los errores en todos los postulados previos de las leyes de la física, ¿se entiende? Sí. Esto es un ejemplo abismal, fue un escándalo en su momento, pero sirve como ejemplo para ver qué es lo que quiere uno decir con la teoría más simple, es la que suele explicar las cosas. Lo mismo, si quieres, yo lo puedo poner acá con las teorías conspirativas. Para mí esto es un parangón al de las teorías conspirativas. Porque me encantan los que hablan de teorías conspirativas, hablan de ellos. ¿Quiénes son ellos? Si uno tuviera que ver quiénes son ellos, que los meten como una sola entidad, uno tiene que pensar. Está en complot la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todas las entes reguladores, FDA, EFSA, si fuera aditivos, YECFA, más todos los médicos que lo recetan, o sea, más todos los reguladores, más cada agencia reguladora en cada... Es imposible. ¿Quién puede hacer una teoría conspirativa uniendo todos esos actores en el planeta? Es realmente ridículo.
Pero los que plantean eso es ellos. Entonces ellos es una sola persona. Pero es ridículo. Si uno acá lo analiza bajo esto, bueno, para demostrarme cómo hacemos para tener en complicidad todo. Las agencias nacionales, las supranacionales, todos los médicos, la industria, no tiene demasiado asidero. No digo que no haya casos puntuales, pero seguro que los hay casos comprobados. Hay casos comprobados. Pero una cosa es que haya casos comprobados, aislados, y otra cosa es que haya un mega complot mundial. Ahora sigo con Seigan. Bueno, entonces, todas estas pautas que nos da Carl Sagan son súper importantes para tenerlas en cuenta cuando uno se encuentra con un nuevo claim. ¿Sí? Este suplemento dietario es el mejor del universo. ¿Sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las ideas más importantes para pasar este filtro son las nuestras. Son las nuestras. Nosotros cada vez que tenemos una idea de algo y creemos que lo que decimos es lo cierto, somos los primeros que tenemos que tamizarnos por este kit de pensamiento escéptico. Para pensar como científicos debemos estar dispuestos a dejarnos guiar por la evidencia y la razón y admitir cuando estamos equivocados. Eso forma parte de rectificarnos. Eso es dificilísimo, pero es lo que hay que hacer. Esto significa aceptar que todas las conclusiones y posiciones son provisionales y están sujetas a cambio a la luz de nueva información. ¿Sí? ¿Y esto por qué no es fácil? Porque como estamos tan apegados a nuestras creencias, generalmente, ¿qué nos pasa? Que cuando atacan a nuestra hipótesis, nosotros creemos que nos están atacando a nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Lo que nosotros tenemos primero que tratar de entender es que no es un ataque personal. Están atacando a nuestra hipótesis, nuestra teoría, lo que nosotros creemos, pero no es un ataque personal. ¿Por qué no podemos conversar? Porque todos creemos que es un ataque personal. ¿Sí? Por eso hablamos de este lado y del otro lado. Por eso es que lo que les decía siempre, la clave es desarrollar el pensamiento crítico, practicar el escepticismo, ¿sí? Y poner en duda todo aquello que se nos presenta como evidencia. Siguiendo con Sagan, que se darán cuenta que lo admiro mucho, igual que a Darwin. Sagan decía: el pensamiento escéptico es la forma de construir y comprender un argumento razonado y de reconocer un argumento falaz o fraudulento. La cuestión no es si nos gusta la conclusión que surge de una vía de razonamiento, sino si la conclusión deriva de la premisa y si esa premisa es cierta. Entonces, si a nosotros nos gusta o no, a la ciencia le importa 3 cominos. No le importa si nos gusta. Nosotros tenemos que ver si realmente es así. Y él termina diciendo: la aceptación crédula de un engaño puede costarle dinero, como una persona que compra un suplemento falso, pero puede llegar a ser mucho más peligroso eso. Y cuando los gobiernos y las sociedades pierden la capacidad de pensar críticamente, los resultados pueden ser catastróficos. Es fácil encontrar ejemplos, pero encontré este que a mí me encantó. En Inglaterra, ahora dicen que van a cambiar las claves para reducir el consumo de azúcar. Entonces, en vez de usar las regletas para contar, dicen que van a hacer las ejercicios de matemáticas contando cubos de azúcar, para que vean qué cantidad de azúcar se consume y que las composiciones, cuando yo era chico, la composición tema de la vaca, por ejemplo, acá va a ser composición tema qué malo que es comer azúcar. Esto es real. Esto es real. Una política pública del Reino Unido. Entonces fíjense que esto es directamente perder el rumbo. O sea, es carecer completamente del pensamiento crítico, lo que decía Sagan. Uno puede equivocarse, pero ya cuando el pensamiento crítico lo pierde el gobierno, estamos, en Argentina decimos que estamos en el horno. Acá también. Y después tengamos cuidado con la dialéctica. Porque nosotros acá estamos diciendo que importante es ser escépticos. Lo más importante en el científico es ser escéptico. Mirar todo con recelo y ver qué se comprueba. Ahora bien, muchos se pintan a sí mismos como escépticos en temas como el cambio climático. Algunos presidentes del norte, el cambio climático no existe. ¿Sí? O la vacunación hace daño. Y te dicen: no, yo soy un escéptico. Ya, vos no sos un escéptico, vos sos un negacionista, que es distinto. Entonces, si quieren apropiar de un término bueno, que es el que todos tenemos que aspirar, para cosas ridículas. ¿Cuál es la diferencia? El escepticismo exige que todas las afirmaciones que se hagan se consideren como no comprobadas hasta que estén confirmadas. Como yo le dije recién en el ejemplo de edulcorantes en la lactancia materna, ¿sí? Yo lo voy a considerar, esto no está probado hasta que esté confirmado. Eso es el escéptico. Yo no creo lo que vos decís hasta que me lo muestres.
El negacionismo, por el contrario, es al revés. Es un rechazo obstinado y persistente a aceptar lo que la evidencia ya mostró, más allá de toda duda razonable. El cambio climático o el efecto de las vacunas. ¿Se entiende? Entonces, las personas que se presentan como escépticos muchas veces son negacionistas. Y eso hay que ponerlo en claro en el debate. ¿Sí? No, vos no sos escéptico. Escéptico es tal cosa. Vos sos negacionista. Son cosas completamente distintas. Muy bien. Entonces, muchas veces nos pasa, ayer de ellos me hicieron la pregunta, no sé, de venir a medios o estar en congresos y tener que debatir con un negacionista. Una antivacuna es lo que vos tenés, yo soy pediatra, a ustedes eso no les va a pasar. Pero es realmente durísimo. Entonces, pero esto se puede aplicar a cualquier ámbito. ¿Sí? Esto, si bien se los paso, la verdad que no tiene desperdicio. Esto lo hizo la Organización Mundial de la Salud, hoy les paso el documento. En 2016 es un documento que se llama ¿Cómo responderle en público a un negador de la vacunación? Es un documento extraordinario, realmente es muy bueno, lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Pero es aplicable al debate en cualquier desinformación científica. Entonces, siempre hay que tener tres temas, tres pasos. El paso 1 es identificar el tema del cual se está hablando. El paso 2 es identificar la técnica utilizada, que ahora vamos a ver qué significa eso. Y el paso 3 es responder con los mensajes clave que yo quiero llevar. Yo quiero decir, la vacunación es segura. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué digo el mensaje y la técnica? Esto no se ve muy bien, pero se los cuento. Por supuesto, el negador de alguna cosa científica siempre va a tener un argumento en particular, como por ejemplo la que dice las vacunas son inefectivas, o acá dice las vacunas no son necesarias. ¿Sí? Entonces acá ya identificamos cuál es el tema, pero después generalmente los negadores de la ciencia utilizan alguna técnica, porque si no quedan muy expuestos, que hay varias. Por ejemplo, puede ser que digan que es una teoría conspirativa, como la que les contara, decían, no, todas las entidades del mundo, y FDA, y EFSA, y todos, y las grandes farmas, teorías conspirativas, ¿sí? O lo que fuera. Hay millones de técnicas, que ahora las vamos a ver, millones de falacias. ¿Qué les quiero mostrar con este gráfico? Después se los voy a compartir. Que cuando uno responde, no solamente tiene que responder al argumento, sino identificar la técnica que está usando. Entonces, uno responde al argumento y pone de manifiesto la técnica. Eso es lo que puede hacer que se desbarate el argumento. Ahora se va a entender un poco más en esta parte que se llama detectando falacias, que es lo que usan generalmente estos science deniers. ¿Sí? Seguramente algunos de ustedes, si les toca algún debate, van a identificar algunas de estas técnicas, y si no les tocó a ustedes formar parte del debate, las van a haber identificado en algún congreso, y si no, ahora que van a saber varias de estas, las van a identificar, y es graciosísimo. Les aseguro que ahora que saben esto van a decir, uy, mira, está usando la falacia de espantapájaros, lo que está usando es muy gracioso. Tristemente gracioso. ¿Qué es una falacia? Es un razonamiento inválido o engañoso con apariencia de correcto, pero que pretende ser convincente. ¿Sí? Es muy habitual encontrarlas para argumentar a favor o en contra de determinadas causas o intereses. Cualquier comunicación honesta, por supuesto, debería prescindir de ellas, y por eso es que hay que estar alerta para detectarlas. Vamos a ver algunas. Las más comunes, hay muchas más. 1. Afirmación del consecuente. Y cada una está acompañada por un ejemplo real. Fíjense acá el chiste, dice, no, gracias, no me des el paraguas, siempre que me das un paraguas termina lloviendo, ¿no? Entonces fíjense, esto básicamente es, yo parto de dos premisas correctas, entonces la gente dice, está diciendo la verdad, y la conclusión es cualquiera. Fíjense, premisa A, un consumo excesivo de azúcares podría aumentar el sobrepeso y la obesidad. Es correcto. Premisa B, el sobrepeso y la obesidad están en aumento. Recontra correcta. Conclusión, la culpa del aumento de la obesidad es el consumo de azúcar. O sea, estamos diciendo cosas que son ciertas y concluyendo algo que no es cierto. Ahora, ¿es cierto que cada vez que le da el paraguas llueve? Sí, obvio. Ahora, ¿es cierto que llueve porque le dio el paraguas? No. Entonces, fíjense, no son las grasas. Es el azúcar que me está causando la evidencia de obesidad, la epidemia de obesidad. No es ni el azúcar, son las grasas, son un montón de cosas. ¿Entiendes? Esto es afirmación del consecuente. Entonces, y pasa siempre, fíjense, es clave. Premisa correcta, conclusión que impresiona bien a esa premisa, pero no tiene nada que ver. Presten atención, pasa siempre. Ahí lo que tienen que hacer es mostrar que la conclusión podría ser falsa, incluso aunque las premisas sean ciertas. B,
podría suceder por algo diferente acá. Yo podría decirle, sí, está bien, lo que vos dijiste en A es correcto, lo que dijiste en B es correcto, pero la conclusión no necesariamente es correcta, porque el sobrepeso y la obesidad podría, por ejemplo, estar causado por la ingesta de otros nutrientes distintos del azúcar, por sedentarismo, por lo que fuera. Entonces, estoy identificando la falacia que está utilizando, poniéndola de manifiesto, siempre educadamente, poniéndola de manifiesto y respondiendo cuál sería la respuesta. Este sería el mecanismo. Esto es muy común. Otra cosa es que la premisa habla de probabilidad, ¿no? Y la conclusión es Taxativa. 100% cierta. Totalmente. ¿Cómo la A tiene que ver con la conclusión cuando la A no lo afirma 100%? Totalmente, totalmente. Y eso también es muy común en los negadores de la ciencia, ¿sí? Dar como una cuestión taxativa. Por eso que en realidad los científicos nunca somos tan convincentes. Porque como tenemos mucho para perder, nosotros y sabemos un poco más que el común denominador de la gente, cada vez que tenemos que decir algo decimos, bueno, en realidad la evidencia al día de hoy demuestra que con un 25% de probabilidad podría... Y el otro dice, la palabra causa cáncer. Ya está. Lo que vos dijiste, olvidate. Exactamente. Entonces, el que no tiene nada que perder es taxativo. Ya está, te quedo. El farmaco causa cáncer. Ahora, yo tengo que explicar, no, mira, te voy a explicar qué es la hidra, Noel, y que no me escucha nadie. Entonces es muy difícil. Realmente difícil. Otro. Argumento anti-ignorantium. Fíjense acá. El sol es hueco y como no puede probar lo contrario, esta es la verdad. Esta es una frase muy común, ¿sí? Consiste en sostener la verdad o la falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario, ¿sí? Quienes argumentan de esta manera no basan en el conocimiento de su respuesta, sino en la falta de conocimiento. Ejemplo, un poco lo que yo les conté recién, miren, no me hagan adelante. Digo, los edulcorantes no calóricos en leche materna modifican el dulzor de la leche. Por eso los chicos se acostumbran al sabor dulce y luego comen más dulces al crecer. Eso no tira el sol es hueco. ¿Sí? Y me dicen, ¿vos podés demostrar que esto no es así? Y no puedo demostrar que lo que vos estás diciendo está mal. Pero te puedo decir que en realidad lo que vos estás diciendo no hay evidencia, es solo una hipótesis y que no hay evidencia porque es difícil hacer ensayos clínicos generalizados en embarazadas por cuestiones éticas, es difícil hacer seguimientos a muy largo plazo para ver desde alguien que esté lactando qué le pasa cuando tenga 30 años. Entonces uno ahí tiene que exponer por qué no hay evidencia. ¿Sí? Mira, lo que vos estás diciendo no hay evidencia, es una hipótesis. Ahora, ¿por qué no hay evidencia? No porque no exista, sino porque esto. ¿Se entiende? Entonces siempre es la respuesta y exponer la técnica utilizada. Argumento ad antiquitatem. Respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua. Esto también es muy común, sobre todo en países muy tradicionales. México es un país muy tradicional, de tradiciones antiquísimas, mucho más que Argentina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto se basa en apelar, es que algo se viene haciendo. Desde la antigüedad, ¿está bien o es verdadero? Fíjense este titular, Sorprendente eficacia de la acupuntura y la fitoterapia en la diabetes. Ejemplo, en la antigüedad la diabetes se trataba exitosamente con la acupuntura, por lo tanto, hoy no hay por qué utilizar fármacos ya que tienen efectos adversos. Entonces, bueno, por supuesto, uno tiene que mostrar claramente que algo se había hecho antes, la ciencia evoluciona. Esto es uno de los argumentos antivacunas, por ejemplo, y es muy común. Esto es uno de los que más existen y probablemente de los más deshonestos y de los más dolorosos. Argumento ad hominem, donde se ataca a la persona que presenta el argumento y no el argumento en sí. Fíjense acá. No, dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. ¿Sí? Ejemplo, no podemos aceptar los argumentos del doctor X porque tiene relación con la industria de alimentos. Esto dice que no lo escucharon. Entonces lo que hay que hacer es primero identificar el ataque y segundo demostrar que ni la personalidad ni las circunstancias de la persona tienen nada que ver con la verdad o la falsedad de la proposición, de lo que uno está defendiendo. Lo que se tienen que atacar eventualmente son los argumentos, no a la persona. Yo le puedo decir, sí, mira, perfecto, yo, no sé, asesoré, es mentira, pero asesoré para hacer la cajita feliz de McDonald's, no importa. Si querés, hagamos la cajita feliz. Ahora, perfecto, decime que está mal de mi argumento, no que yo haya asesorado a McDonald's, ¿entiendes? Entonces lo importante es ver el argumento. Y esto ha escalado a pasos tan increíbles que hasta se han publicado cosas de este tipo. Hace poco, en 2018, salió una revista Los críticos a la clasificación NOVA. ¿Quiénes son los protagonistas? Así se titula el paper, Stan Parmen. Es increíble. Y fíjense lo que dice, es realmente macartista. Dice,
La clasificación NOVA ha sido criticada. Oh, cuidado, como si en ciencia uno no pudiera criticar algo, ¿no? Nuestra hipótesis es que esta crítica viene de individuos que tienen relación con industria, es un paper, aunque no lo puedan creer, que tienen relaciones con industria de alimentos ultraprocesados. Hemos mapeado las relaciones de estos individuos y la industria. Hemos identificado 32 artículos que criticaban NOVA. Oh, demonios. De los 38 autores de estos artículos, 33 tenían relación con la industria de alimentos ultraprocesados. Yo digo, pero más allá que sea verdad. Yo digo, a mí qué me importa. Decime dónde está el error de lo que estoy diciendo. No me digas, y vos pensás que ya hacen mapas, dicen, con nombre y apellido. No sé, Julie Miller Jones trabajó para Kellogg's, y no sé, ¿qué me importa? O sea, pero fíjense hasta dónde hemos llegado. Y una de las respuestas que para mí fue muy buena es: los argumentos ad hominem no refutan los argumentos científicos, ¿sí? Simplemente buscan disparar al mensajero. La disidencia es el oxígeno de la ciencia. La unanimidad de opinión puede ser la norma en la política o en la religión, pero no tiene cabida en la ciencia. Entonces, cuando uno ve un argumento ad hominem, uno rápidamente tiene que ponerlo de manifiesto. A ver, vos no estás diciendo por qué está mal lo que yo estoy diciendo. Solamente estás diciendo que este estudio fue financiado. Ahora decime dónde está el error en la premisa que yo estoy mostrando. ¿Sí? Este probablemente es uno de los más comunes. Hasta ahora díganme si no vieron todos estos alguna vez en algún congreso, ¿no? O en el tele o en algún lado. Lo que pasa es que ahora uno les pone nombre y puede estar más alerta y sabe cómo desbaratarlos. Argumento ad nauseam. Fíjense acá, es de noche y tengo un cartel que dice de días. Bueno. Se argumenta a favor de un enunciado mediante su prolongada reiteración. ¿Vieron el famoso miente que algo quedará? Sí. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una realidad. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Exactamente. Por ejemplo, jugos detox. Todo el tiempo. Jugos detox. La gente se lo termina creyendo. ¿Sí? Porque es una repetición permanente de algo que no es cierto. Los jugos detox nos ayudan a limpiar nuestros órganos. Bueno, ahí tiene uno que salir a explicar cada vez que sale esto, a decir, bueno, la evidencia que niega la cremación. Decir, a ver, detoxifica el riñón, el hígado, no el jugo de, no sé, de aracayí. Sí, con esto también pasa un montón. También hay que ponerle manifiesto. El hecho de que algo se repita mucho no necesariamente significa que sea verdad. Argumentos de Verecundia. Acá dice, como Nobel de Literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Esto es recontra común por un montón de personas que son súper respetadas, que son líderes en un aspecto, pero que de ciencia no saben un pomo. Pero como son grandes referentes, y la gente les cree. ¿Sí? Entonces, apelar a una autoridad es particularmente inapropiado si la persona no está calificada para emitir una opinión. ¿Sí? Ejemplo, el laureado Dr. M señala que una dieta libre de gluten sería bueno para toda la población. Pero el Dr. M es psicólogo. ¿Sí? Entonces hay que demostrar que la persona citada puede ser una autoridad, pero no es una autoridad en el campo, o que por lo menos hay un desacuerdo en las autoridades sobre el asunto en cuestión. Ni hablar de las celebrities que puse acá, por ejemplo. Celebridades como Lady Gaga, Gwyneth Paltrow y Victoria Beckham se han sumado al estilo celíaco por voluntad propia. La gente les sigue y les dan autoridad. ¿Sí? Entonces, ojo, que alguien sea reconocido, respetado, querido por la gente, no significa que pueda hacer cualquier cosa. Esta también es buenísima y se ve un montón. Es una de mis preferidas. La falacia del espantapájaros. Fíjense, acá le quiere vender una flor y este dice, ¿no? ¿Acaso te gusta la guerra? ¿Sí? Esto consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, ¿sí? Tergiversando o exagerando el significado de las palabras para facilitar después un ataque dialéctico. Entonces, una estrategia sucia súper común. ¿Por qué viene el nombre de falacia del espantapájaros? Porque supone los espantapájaros son fáciles de voltear. Entonces dice, yo le cambio un poco el argumento, dejo como si hubiera dicho una pavada, una ridiculez, entonces es fácil atacarlo y que la gente se ría. El argumentador no combate los argumentos contrarios, sino una imitación falsa y vulnerable de los mismos. Ahora les voy a dar un ejemplo que para mí fue dolorosísimo. ¿Qué hay que hacer? Demostrar que los argumentos han sido mal interpretados y en lo posible anticiparse las objeciones. Entonces, yo quiero decir algo, aclarar antes, a ver, yo no estoy diciendo tal. Yo lo que quiero decir es tal. Anticiparse ante una eventual falacia del espantapájaros. El que le hicieron esto fue Darwin. Estamos hablando de unas personas más grandes de la ciencia en toda la historia. Darwin, en su teoría de la evolución, él básicamente decía, hablaba de un ancestro común, el famoso eslabón perdido. Entonces él decía que de un ancestro común derivaban los monos y los humanos. Esto es lo que planteaba Darwin.
todos los que estaban en contra de la teoría darwinista de la evolución le hicieron creer a la gente que Darwin lo que decía es que el hombre desciende del mono. Al día de hoy hay gente que cree que Darwin dijo que el hombre desciende del mono. Eso es mentira. Darwin nunca dijo que viene el chimpancé y ahí salimos nosotros. Habló de un ancestro común del cual derivan ellos y nosotros, ¿de acuerdo? Esto es falacia de espantapájaros. Le cambiaron lo que Darwin decía para hacerlo ver el ridículo y empezaron incluso a sacar panfletos de esto es real, esto es una caricatura satírica del pobre Darwin en 1871, sufrió un montón. Por todo esto que hicieron la falacia de espantapájaros. Es al día de hoy que se sigue viendo la imagen del monito que se va transformando en un ser humano y que la gente sigue diciendo Darwin dijo que el hombre desciende del mono. Nunca dijo eso por Darwin. Falacia de que si se le hacen a Darwin, imagínense nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ojo con esto. Falacia del falso dilema. Esta también se ve un montón. Fíjense acá. Usted dice, bueno, entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? A ver, se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles. ¿Sí? Cuando en realidad siempre existen muchas más. Y las dos alternativas, generalmente con frecuencia, son los puntos de vista más extremos. Fíjense, periodista típico, alguna vez le ha pasado. Doctor, ¿qué es mejor, la dieta paleo o la dieta vegana? Ni la paleo ni la vegana. ¿Sí? Entonces, pero el ponerte en eso, ¿en qué es mejor, blanco o negro? ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer ahí es no caer en esa dicotomía, ¿sí? Y enumerar las demás opciones de manera clara. ¿Sí? Decirle, mira, ni la paleo ni la vegana. Y después lo que uno quiere, se puede hablar, vamos a hablar de la dieta mediterránea, cada dieta es mejor para cada persona, ahí después lo que uno quiere explayarse, pero no caer en la estrategia de dicotómica. O hacemos esto o nos vamos a morir todos diabéticos. No es así. ¿Sí? No es blanco o negro. No sirve hacer esto, o capaz sí sirve hacer esto, pero además hay que hacer esto, esto y esto. O sea, no caer fácilmente en la dicotomía que plantea el otro. ¿Sí? Fíjense que hay un montón. Díganme si no reconocieron todas. Sí. Las reconocieron todas, muy pocas. Entonces recuerden siempre, cuando uno está en una discusión, uno tiene que identificar el argumento y la técnica utilizada. Entonces, cuando uno, esto ahora uno las conoce, las ve fácilmente, pero cuando uno va a hacer la respuesta tiene que involucrar las dos cosas. Exponer la técnica que está utilizando, que es lo que más desestabiliza generalmente, y contestar el argumento, por supuesto, basado en evidencia. Pero también pueden venir mezcladas, ¿no? O sea, es decir, no puede ser... Por supuesto. O sea, normalmente puede venir el que te ataquen a ti como persona, pero también esta parte de dos verdades. Totalmente. Entonces sí va a ser... O sea, tienes que ser lo suficientemente hábil para saber... Exacto. Entonces, porque no es una... Pero totalmente, es más, fíjense, ¿por qué está todo esto? Porque cuando uno tiene la evidencia, la ciencia, uno tiene eso de su lado, es bastante fácil, la verdad. Cuando uno quiere decir algo que es ridículo, como las vacunas no sirven, uno tiene que apoyarse en un montón de estrategias que me ayuden a mí a desacreditar el otro, porque yo estoy diciendo semejante pavada, que la única forma que yo tengo de que se escuche mi argumento es dejar en ridículo al otro, nosotros decimos como embarrarle la cancha, ¿sí? Entonces se usan estas estrategias, justamente los que más las utilizan son los que no tienen un buen manejo de la ciencia. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, recordemos que diferentes personas esto lo deben conocer, es una imagen conocida, la conocen todos, ¿no? Sí. Donde nosotros tenemos un solo cuadro, algunos pueden estar viendo a esta chica joven, ¿sí? ¿La ven? Pestañas, nariz, mentón, orejas, gorrito, una chica joven, o algunos pueden estar viendo a la ancianita, el mentón, la boca, la nariz, ¿sí? Es la misma imagen, la mitad puede estar viendo a la chica joven, la mitad puede estar viendo a la mujer anciana. Y acá no hay problema, eso pasa muchas veces cuando nos enfrentamos a un paper o cuando estamos discutiendo ciencia. Tenemos la misma evidencia, estamos hablando del mismo artículo, pero uno sobre ese artículo, uno ve la viejita y el otro ve la anciana. Y acá viene un problema. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en la forma de resolución del inconveniente, es fácil. Imagínense, yo les digo, a ver, yo estoy acá y hay un pajarito, y digo, a ver, ese pajarito es una golondrina. Y viene Ruth y me dice, no, es una alondra. No, es una golondrina. No, es una alondra, una golondrina, una alondra, una golondrina, una alondra. No nos ponemos de acuerdo. Pero si los dos estamos de acuerdo en la forma de resolverlo, decir, mira, vamos a una cosa. Vamos a un libro de zoología,
veamos la foto de los pajaritos y vamos a ver si es una golondrina o una alondra. ¿Estamos de acuerdo en dónde tenemos, cuál es el método de resolución de eso? Nos vamos a poner de acuerdo. ¿Va a ser una golondrina, o va a ser una alondra, o va a ser una paloma? Pero vamos a tener respuesta, porque nos pusimos de acuerdo en la metodología. ¿Sí? El problema está en cuando no estamos de acuerdo con la metodología. ¿Entendés? Si estamos hablando de evolución, y yo digo Darwin, y otros me dicen Biblia, no vamos a poner de acuerdo nunca. Creacionismo, selección natural. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque para mí la fuente va a ser Darwin y para otra la fuente va a ser la Sagrada Escritura. Si vamos a ver un fenómeno, yo digo, vamos a basarnos en astronomía, yo no, vamos a basarnos en astrología. Vos decís eso porque tenés la luna en Júpiter, pero no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ese es el gran problema. Por eso es que lo que nosotros tenemos que abogar es que las discusiones, por lo menos, tener un acuerdo de que el método de resolución de temas en la ciencia sea el método científico. Esa es la base. Que eso, en teoría, con los profesionales de la salud, profesionales de la ciencia, no debería ser complejo. Se supone que todos deberíamos acordar en que esa es la forma de resolver las disidencias. ¿Sí? Por eso yo hago una diferencia entre la gente común, que capaz creen en cualquier cosa, y es difícil discutir. Es muy, muy difícil discutir. ¿Sí? Esto también es de la OMS, del mismo que después les voy a compartir. Fíjense que dice las posibilidades de cambiar la percepción que las personas tienen sobre un tema. Uno tiene el negador, es como yo les digo, no, esto es Biblia, astrología. El negador no lo vas a cambiar nunca, le puedes demostrar lo que sea, pero no creen en el método de resolución del tema, no creen en el método científico. Si no creen en el método científico, es imposible. Todo lo que vamos a hablar hoy, que es análisis del método científico, no le importa. Entonces, contra ellos no hay que perder tiempo. Es inútil. Por suerte, son pocos. Después tenemos el rechazador. El rechazador no cree lo que le estoy diciendo, pero está dispuesto a... Es como recién. Para preguntar con una alondra. No cree que es no recuerdo que dije una gaviota o que fue. No cree, pero está dispuesto a charlar, a ver qué pasa, a tener un debate. Ahí podemos tener una regla. Y después, por supuesto, tenemos el vacilante, el que no sabe, el que está confundido. Así empezó la charla del día de hoy. Con eso tenemos mucha chance. Es decir, que nosotros no tenemos que utilizar nuestra energía acá, tenemos que utilizar nuestra energía acá, que por suerte es el común, la gran mayoría de las personas. ¿Sí? Por eso que lo importante es el pensamiento escéptico, el pensamiento crítico, el razonamiento. Por eso a mí me gusta, para terminar esta charla, hay una frase que a mí me encanta, que es la de un filósofo escocés que dice: el que no quiere razonar es un fanático, el que no puede razonar es un tonto, y el que no se atreve a razonar es un esclavo. Muchas gracias. Bueno, ven que este es el mundo donde estamos inmersos ahora, ¿no? Estamos a un mundo de la posverdad. Por eso me parece importante como introducción, porque uno a veces se piensa que el panorama es más simple, y no es tan simple, es un panorama complejo. No sé cómo venimos de tiempo, tengo mi celular guardado. ¿Qué hora es? 10 para las 11. 10 para las 11. Ah, está perfecto, venimos bien. No, impecables. No sé si tienen preguntas, o este es un tema más dialogable, ¿no? Acá no hay números, no hay técnicas, es una cuestión de exponer lo que está pasando y algunas sugerencias para afrontar un pensamiento crítico. No sé si tienen algunas ideas para compartir o algunas preguntas para hacer. Quedó clarísimo. Quedó re claro, entonces. ¿O están apabullados o quedó claro? Pero yo igual diría, de todo